Buenas tardes, les presento el trabajo Análisis frontal y numérico de un oscilador no lineal amortiguado, de Alejandro González, servidor, César Mora y María del Pilar Segarra. En la época de pandemia actual, nuestras clases de laboratorio son en línea, y un problema es la falta de disponibilidad de material equipo en las casas de los estudiantes. Esta situación la hemos enfrentado durante 3 semestres de la siguiente manera. La clase de laboratorio en línea se hace con los estudiantes en sus casas y tenemos dos alternativas. La realización de experimentos caseros o clases de laboratorio teóricas con videos y simulaciones. Nuestra opción es la primera. Sin embargo, los experimentos caseros deben realizarse sin demérito del proceso de aprendizaje que los estudiantes han de alcanzar en su formación experimental. En los cursos anteriores presenciales hemos aplicado con éxito el ciclo de aprendizaje, exploración, experimentación, modelación y predicción para la enseñanza de la mecánica newtoniana. Y nos preguntamos, ¿es posible en las clases en línea seguir con este ciclo de aprendizaje con experimentos caseros llevados a cabo por los estudiantes en su hogar? La respuesta es sí. Veamos cómo. Primer problema a resolver, la instrumentación disponible. En el laboratorio de mecánica es imprescindible tener relojes para medir tiempo, reglas para medir longitudes y balanzas para medir masas. El video disponible en los celulares permite medir con el software tracker tiempos y posiciones de un objeto en movimiento. El problema es medir masas, pues en general los estudiantes no disponen de una balanza para hacer estas mediciones. Para resolver este problema, recomendamos a los estudiantes construyan en casa una balanza aritmética mediante la suspensión de una regla metálica de un hilo en su centro de gravedad a un soporte fijo y dos vasos de plástico como platillos colgados en sus extremos manteniendo el equilibrio horizontal de la regla. Monedas nacionales de uso común como pesas para la balanza cuyas masas las publica el Banco de México. Conocida la masa de las monedas, se utilizan como contrapesos para la medición de una masa desconocida, colocando monedas de diferentes denominaciones en un extremo de la balanza hasta equilibrar horizontalmente el brazo de la balanza y la masa desconocida en el otro extremo. La masa desconocida es la masa total de las monedas que la equilibra. Esta masa se determina con una calculadora en Excel que aquí se muestra. En la calculadora se pone el número de las diferentes monedas que se usaron y automáticamente se obtiene el valor de la masa desconocida con su correspondiente incertidumbre. Durante el curso realizamos los siguientes experimentos de dinámica newtoniana: caída libre, deslizamiento en un plano inclinado con fricción, caída de un cono de papel con resistencia al aire, caída de una esfera en el agua y oscilador amortiguado con un elástico de resorte. El método de modelación numérica se explica aquí para la caída de una esfera en el agua. La modelación requiere la ley de fuerza que se aplica a una masa, la ecuación de movimiento derivada de la segunda ley de Newton, las ecuaciones del modelo numérico de solución, la programación del método numérico en hoja de cálculo y la presentación gráfica de la solución. Pasemos ahora al oscilador armónico simple, último tema de nuestro curso. Por falta de resortes adecuados, no hemos realizado la práctica en línea, pero no queremos que los estudiantes dejen de hacerlo. El semestre pasado sustituimos la actividad experimental por una simulación PHT de la Universidad de Colorado del oscilador armónico simple. Pero este semestre vamos a utilizar un elástico tubular para sustituir el resorte de Hooke que utilizamos en las clases presenciales.
Para determinar la fiabilidad de que los estudiantes la puedan realizar en sus casas, nosotros la hemos hecho también en casa. Para obtener la ley de fuerza del elástico, hacemos el siguiente experimento. Se cuelga el elástico sin estirar de un soporte fijo. En su extremo libre se le fija un vaso ligero de plástico donde se agregan monedas como pesas que ejercen la fuerza sobre el elástico. Se mide la longitud de estiramiento del elástico y las masas que lo estiran. Se grafican los datos y se ajusta un polinomio a la curva que dé la gráfica. Finalmente se hace una aproximación lineal a esta curva. Los resultados obtenidos son la gráfica experimental F versus U con U negativa hacia abajo y F positiva hacia arriba ejercida por el elástico sobre la masa que cuelga. El ajuste por mínimos cuadrados de la curva es un polinomio de grado 3. Se aproxima una línea recta a la parte central de la curva, que es del tipo f igual a menos kx más f0. Esto establece que para pequeñas oscilaciones el movimiento oscilatorio puede ser un movimiento armónico simple. Se toma un video del movimiento oscilatorio del elástico a 240 fotogramas por segundo. Para ello se eleva la masa unos 2 centímetros y se suelta para que empiece a oscilar. La gráfica experimental muestra una oscilación amortiguada. La ecuación del movimiento del modelo es segunda derivada de y respecto al tiempo igual a f menos mg. La solución numérica se obtiene por el método numérico de Euler extendido y después de algunos ajustes en los parámetros experimentales se comparan los datos experimentales y el modelo numérico. La comparación resulta apropiada, pero aún queda pendiente el explicar los ajustes realizados. Finalmente tenemos las conclusiones y la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.